Seguimos con la carta del hermano Santiago y vamos a contemplar los versículos, capítulo 3, y vamos a contemplar los versículos del 1 en adelante. Ustedes tienen la información que vamos a discutir. Poderoso Dios. Vamos a comenzar versículo 1, versículo 12. La carta de Santiago, capítulo 3, versículo 1 al versículo 12. Hermano Santiago escribe: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Comenzamos con una expresión del hermano Santiago muy importante, que cuando miramos detenidamente nos impacta cuando tratamos de analizar esta escritura. En el capítulo 3, leemos el versículo 1, Carlos. Dice: hermano mío, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. A medida que vayamos hablando acerca de esto, vamos a ver a qué se refiere el hermano Santiago. Si se refiere a que es de condenación tener muchos maestros en la congregación, o por ser maestro recibiremos condenación, o por qué viene la condenación siendo maestro. Y el hermano Santiago habla de una condenación mayor a la de todos los demás. ¿Sobre quién? Sobre los maestros. Hermanos míos, no os hagáis maestros, y señala a la congregación, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de la importancia de permanecer
en la doctrina de Cristo. Vamos a la segunda carta de Juan, apóstol Juan, capítulo 1. El versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así que necesitamos entender la importancia de permanecer en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si nos salimos de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y acuérdese que todo lo que conocemos del Evangelio de Cristo lo conocemos por medio de los apóstoles. La enseñanza de Cristo nos la dio Él mismo a nosotros, nos las entregó por mano de los apóstoles. Dice el apóstol Juan, capítulo 1 de su segunda carta, que cualquiera que se extravía de esa doctrina, de la enseñanza de Cristo a nosotros por medio de los apóstoles, dice el apóstol Juan, no tiene a Dios. Así que es importante permanecer en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para poder Dios permanecer en nosotros. Si no permanecemos en la doctrina apostólica de los discípulos de Cristo, no tendremos a Dios. Eso es lo que da testimonio el hermano Juan, el apóstol Juan, por inspiración del Espíritu Santo. Cualquiera que se extravía, que se aparta, que se sale y no persevera en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo, obviamente transmitida a nosotros por medio de los apóstoles, dice Juan, no tiene a Dios. Eso es lo que dice esta Biblia, eso es lo que dice la suya. Esta fue la declaración del apóstol Juan en su segunda carta, capítulo 1. Así que es necesario permanecer en la doctrina de Cristo para que el Espíritu de Dios permanezca en nosotros. Usted ve y vamos viendo poco a poco la tan importante declaración que está haciendo el hermano Santiago en esta su carta del capítulo 3, versículo 1. Vuelva a leer capítulo 3, versículo 1. Dice, hermano mío, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Volvemos a leer segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Así que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice el apóstol Juan, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía de las enseñanzas de Cristo, transmitida a nosotros por medio de los apóstoles, no tiene a Dios. Así que lo que nos hace permanecer en la doctrina de Cristo, las enseñanzas de Cristo, es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios permanece en aquel que permanece en la doctrina de Cristo. Si nos extraviamos, si nos apartamos de la doctrina, las enseñanzas de Cristo, transmitida a nosotros por medio de los apóstoles, porque esto es importante que lo tengamos bien presente, repetirlo y repetirlo, porque todo lo que conocemos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo ha sido conocido por medio de la revelación de los apóstoles. Si nosotros permanecemos en esa doctrina, Dios está en nosotros. Si nos extraviamos, si nos apartamos de esa doctrina que dice Juan, segunda carta, capítulo 1, versículo 9. ¿No tiene a Dios? No tiene a Dios. Cualquiera que se extravía, se aparta de esta doctrina declarada por los apóstoles, no tiene a Dios. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 12. Comenzamos el versículo 49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo con el Padre. Amén. Juan capítulo 12. El apóstol Juan
declara la palabra que declaró Cristo. Y él dice que Cristo dijo, porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida. Así pues, lo que yo hablo, dice Cristo, Juan 12:50, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué está diciendo Juan en su segunda carta, capítulo 1, versículo 9? Está diciendo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Y Cristo dice, la doctrina que yo he presentado no es mía. Todo lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dado. A la vez que nos salimos de la doctrina de Cristo, que es la revelación de la voluntad de Dios, dice Juan, segunda de Juan 1:9, no tiene a Dios. Estamos hablando de la importancia que presenta el hermano Santiago 3:1. La importancia de, dice el hermano Santiago en su preocupación, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Así que vemos la gran importancia, la responsabilidad que tienen los maestros, los que muestran y enseñan el camino, de hacer que el pueblo permanezca en la doctrina de nuestro Señor. Porque el permanecer en la doctrina de Cristo, segunda de Juan 1:9, nos garantiza la presencia de Dios en nuestra vida. Si nos apartamos de la doctrina de Cristo, nos vaciamos de Dios. Dice Juan, segunda carta de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y Cristo dice, Juan 12:49-50, porque no he hablado por mi propia cuenta. 50, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vamos a Tito, la carta dirigida al hermano Tito, capítulo 2. El hermano Pablo le habla a Tito en el capítulo 2, lee el versículo 1. Dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Así que el apóstol Pablo confía y va dirigiendo a Tito como a Timoteo para desarrollar al pueblo, supervisar, doctrinar al pueblo. Pero ¿cuál es la encomienda que le da el apóstol Pablo a Tito? Capítulo 2, versículo 1. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Procura que cuando tú hables, el oyente pueda leer lo que tú estás hablando, lo que estás de acuerdo. Y aunque no sean las mismas palabras, pero que se entienda lo que está hablando el expositor, que se entienda lo que está hablando lo mismo que fue escrito por medio de los apóstoles. ¿Qué es lo que dice Pablo a Timoteo? A Tito no escribió el evangelio. Tito no escribió esa carta. Tito está como un líder discipulando a las personas, y Pablo le dice, cuando tú hables, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa es la gran responsabilidad que dice el hermano Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y según lo que hemos leído hasta ahora y vemos a la luz de las Escrituras, una gran responsabilidad el hablar y presentar esta palabra. El hablar del evangelio, una gran responsabilidad. Dice el hermano Santiago, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Cuándo? Cuando nos hacemos maestros, cuando enseñamos, cuando discipulamos. Vamos a ver el por qué. Bueno, vamos a Tito capítulo 1, comenzamos el versículo 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que os contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión,
a los cuales es preciso tapar la boca, se trastornan en cosas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Santo. El hermano Pablo le enseña a Timoteo y a nosotros como iglesia que el anciano, el administrador de la palabra de Dios, debe permanecer fiel a esa verdad. No debe atender fábulas ni mandamientos de hombres, conocemos como tradición. Esto viene a cambiar, alejarnos de la verdad. Sucedió en el pueblo de Israel. Por los mandamientos de los hombres los alejaban de la verdad y como que hacían la verdad oscura delante de sus propios ojos. Y los mandamientos de los hombres oscurecían y apartaban al pueblo de la verdad. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Tito? Que el que enseña, el que discipula, el que administra la palabra de Dios, tiene que ser retenedor, y estamos en el versículo 9, Tito 1, tiene que ser retenedor de la palabra fiel. ¿Cómo la describe? Tal como ha sido enseñada. ¿Cómo ha sido enseñada? La podemos leer. Tal como nos las enseñaron los apóstoles, nosotros tenemos que retenerla. No podemos permitir que sea diluida por medio de un pastor, por medio de un evangelista, de un maestro, de un fundador de un concilio. No podemos permitir que ningún hombre diluya esta palabra. Todo aquel que presenta la palabra al pueblo, a cualquier oyente, dice el apóstol Pablo a Tito en su primer capítulo, versículo 9, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. El hermano Pablo está confiando en Tito como en Timoteo para ayudar a un pueblo a llegar a una perfección, a supervisar. Estos hombres tienen que tener esto bien claro. Cuando nosotros amamos la iglesia, nosotros tenemos que coger esta palabra y llevarla a nuestro corazón y hacerlo nuestra, como instrucciones de un apóstol que Dios envió a nosotros los gentiles, para que alcanzáramos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios la alcanzaremos si, versículo 9, Tito 1, retenemos la palabra fiel, tal como ha sido enseñada por medio de los apóstoles. Para que también pueda, dice el hermano Pablo, exhortar con sana enseñanza. ¿Cómo podemos exhortar con sana enseñanza? Cuando hablamos la palabra que nos fue enseñada por medio de los evangelios, por medio de las cartas apostólicas. Dice el versículo 10, porque hay muchos contumaces, y declara y dice que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene. Es una lucha de emociones, según leemos las cartas de los apóstoles, donde podemos ver, se puede palpar en sus mensajes ira, tristeza, descontento. Y yo creo que el apóstol Pablo tenía una mezcla de emociones cuando él habla en el versículo 9 diciendo que estos hombres trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene. Pero Santiago nos dice, cuidado con hacerse maestros, porque sabemos que tendremos mayor condenación. Y vemos a través de la luz de las Escrituras lo que nos conviene permanecer en la doctrina que ha sido enseñada, la verdadera, la palabra que Cristo le reveló a los apóstoles por mandato del Padre. Cristo dijo, lo que yo hablo no lo hablo por mi cuenta propia, sino que todo lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha mandado. En el versículo 14, estamos en Tito capítulo 1, dice que ese administrador no debe de atender fábulas ni mandamientos de hombres que apartan de la verdad. El hombre de Dios que enseña la palabra tiene que ir más allá de la tradición.
Nosotros no nos debe importar si nuestros abuelos lo hacían de esta forma, si los padres lo hacían de esta forma. No debe importar si nos enseñaron de esta forma. Si cuando de esta forma se enseñaba, se movían los moños, las personas hablaban lenguas extrañas, profetizaban, habían sanidades. Si no está conforme a lo establecido, nosotros no podemos atender a esa enseñanza. Tenemos que permanecer en la palabra, versículo 9, fiel tal como nos ha sido enseñada por los apóstoles. Nosotros estamos llamados a rescatar un pueblo perdido, sin fe y sin esperanza. Pero lo rescatamos por medio de la verdad. ¿Qué dice el hermano Santiago? Capítulo 5. Versículo 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El hermano Juan dice en su segunda carta, capítulo 1, bueno, un solo capítulo, el versículo 9, diciendo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. Y sabemos que Él es el dador de la vida. Ahora, cuando vamos a Santiago, Santiago dice, ese que se extravió, versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, ese que se extravió, que Juan dice en su segunda carta, versículo 9, no tiene a Dios, está muerto en delitos y pecados. Entonces Juan dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. O sea que hay oportunidad, no podemos juzgar al que se salió de la doctrina establecida por los apóstoles, lo declaramos ya que se fue para el infierno y se perdió. Hay una esperanza. Santiago dice, hay una esperanza de que pueda volver. Y dice el hermano Santiago, el que haga volver, estaba pero se salió. El que lo haga volver otra vez al camino de su error, estamos en el versículo 20, Santiago 5, salvará de muerte un alma. Esa alma tenía vida, pero se apartó de la doctrina y cayó en muerte, cayó en pecado. Ahora dice el hermano Santiago, y cubrirá multitud de pecados. Así que hay oportunidad, aunque se salga, pero esto es trabajo de los administradores de la revelación de Dios. Estamos llamados a hablar y a enseñar y a dirigir. Versículo 9, Tito capítulo 1, por la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y si logramos por medio de la palabra que Dios tenga misericordia y los convenza del pecado y los traemos del error, entonces hemos librado de la muerte un alma. Vamos a Jeremías capítulo 23. El profeta o profetisa, el obispo o anciano, tiene la responsabilidad de hacer oír la voz de Dios. Vamos a Jeremías de acá. En versículo 21 y 22 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo harían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hoy vemos muchos profetas, muchas profetisas hablando, declarando palabras. Vemos muchos maestros, muchos pastores, muchos hombres declarando, muchas mujeres declarando palabras. Pero el Señor nos da una clave. El Señor dice, yo no los envié. Y ellos corrían. Veían lo mismo que vemos en este tiempo. La circulación de hombres desde la mañana hasta la noche declarando palabras. Hay hombres que hoy en día Dios le habla más que a los profetas que establecieron este fundamento. Están recibiendo palabras todo el tiempo. Todas las mañanas dan una palabra nueva. Todos los días tienen experiencias con Dios y trastornan. Esto es serio, trastornan, apartan del camino y los llevan a la muerte, condenan a la muerte con corbata y con la Biblia debajo del brazo, en medio de palabras,
en medio de balbuceos como si fueran don de lengua, en medio de profecías, trastornan al pueblo, lo apartan de Dios. Pero el Señor da la clave. El Señor dice, versículo 22, Giancarlo: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si esos que hablan hubieran estado conmigo, ¿qué dice? habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Habrían hecho oír mis palabras, y las palabras de nuestro Señor Jesucristo son las palabras del Padre. Esta palabra toda es inspirada por Dios. Todo aquel que ha estado en el secreto de Dios, cuando habla, hace que el pueblo escuche esta palabra. No fábulas, no tradición, no costumbre. No hay cuentos de vieja, como dice el apóstol Pablo. Lo que da y transmite es la palabra de Dios. Aquel que estuvo en el secreto de Dios, dice, habría hecho oír mi palabra a mi pueblo, y lo habría hecho volver de su mal camino. ¿Cuál es el mal camino donde está el pueblo llamado por Dios? Apartado de la doctrina de Cristo. Empezamos bien y vamos terminando mal. Pero Dios tiene hombres, Dios tiene señalado portavoces de la revelación de Dios que exponen la fidelidad a la verdad, no adulterada, tal como la hemos aprendido. Y todo aquel que es convencido por Dios vuelve al camino establecido. No el camino mío, no el camino en el que nosotros crecimos, en el camino que Dios estableció por medio de los profetas y de los apóstoles. No tenemos que volver al camino de los 80, de los 70. No volvemos al camino de los 60. Nosotros tenemos que volver al camino de hace 2000 años atrás. Porque de hace 2000 años a los 80 se adulteró la palabra santa de Dios. Han querido dirigir al pueblo después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y lo han querido dirigir con palabras diluidas, un camino erróneo. Así que lo que nosotros conocemos del Evangelio lo echamos a un lado y obedecemos a los apóstoles. Olvidémonos de lo que oímos de niños, de lo que hemos oído por los micrófonos, por las bocinas, por los videos, por los cassettes. Concentrémonos en lo que está escrito. Porque en medio de milagros, en medio de apoyo de miles de personas en campaña, se ha diluido la palabra. La aceptación de las personas a lo que yo hablo no me da la razón. No dice que yo tengo la verdad. Muchos son los que se pierden. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3. Vamos a ver el fatal destino que nos lleva el torcer las escrituras. Versículo de 15 al 17 de 2 Pedro capítulo 3. 18, sí, vamos a ver. Y dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Tengamos presente que la paciencia de nuestro Dios es para salvación. El apóstol Pedro exalta la sabiduría que Dios puso en el apóstol Pablo. Y él dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Interesante la declaración del hermano Pedro cuando dice,
casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, de las cosas que habló el hermano Pablo, de la revelación tan profunda que habló el hermano Pablo. Pedro dice, en sus palabras que manifiestan ese conocimiento tan profundo del misterio de Dios, hay unas palabras tan difíciles de entender, de las palabras del apóstol Pablo. Pedro está diciendo, tiene una sabiduría tan profunda que de lo que él habla, muchas cosas son difíciles de captar y entender. Ahora él señala y dice, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen. ¿De qué? De la palabra del apóstol Pablo. Y dice, como también las otras escrituras. ¿Para qué las tuercen? ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su fin? El de torcer las escrituras. Su propia perdición. ¿De quién? Del que tuerce. No tan solo la tuerce, sino que las enseñan torcidas. Se pierde tanto el que la tuerce como el que la acepta. Porque el que la acepta, la palabra torcida, ya no es fiel. Ya no es como las enseñaron. Entonces se aparta de la doctrina de Cristo. Y aunque se aparte de la doctrina de Cristo y se vacía de Dios, Santiago dice, hay oportunidad de que vuelva. Entonces vemos una batalla constante entre maestros en medio de la congregación. Unos hablan la palabra fiel y verdadera, como mismo nos las enseñaron los apóstoles, pero otros la tuercen. Entonces descontrolan la congregación y muchos se van apartando de la doctrina y otros luchan por volverlos a traerlos al camino, para volver a que tengan vida después de haberse vaciado de Dios. El hermano Pedro dice en el versículo 17, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Cómo nosotros nos podemos guardar de no caer en el error? Mano, hay que comerse este rollo. Si nosotros no nos comemos este rollo, no podemos identificar el error cuando nos es presentado delante. Si nosotros no conocemos lo que estamos hablando o recibiendo, vamos a caer en el error y a todo le vamos a decir amén. Y ese es uno de los errores más grandes en las congregaciones. Cualquier bobería que se hable en los altares, el indocto, el hombre o la mujer que no ha leído las escrituras va a decir amén y crece en esa tradición o esa mentira. Pero Pedro dice a la iglesia, sabiéndolo de antemano, guardaos. Cuídese. ¿Cómo nos cuidamos? Conociendo las escrituras. Cristo dijo a los judíos, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tendréis la vida eterna, pero da una palabra de verdad y no podemos vacilar con ella. Él dice, ella dan testimonio de mí. ¿Queremos conocer a Cristo? Lo conocemos por medio de la luz de las escrituras. Queremos conocer su carácter por medio de la luz de las escrituras. Queremos conocer su voluntad por través de la luz de las escrituras. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 2, la clave para nosotros poder guardarnos y permanecer en la sana doctrina. El versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. De la única forma que podemos crecer es por medio de las escrituras. De la única forma que podemos ser santificados, de la única forma que podemos ser santificados es por medio de las escrituras. Por medio de las escrituras lo aprendemos todo. Cristo dijo en Getsemaní, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Las escrituras nos llevan a saber cómo orar. Así que más importante que la oración es el conocer las escrituras.
Porque las escrituras me llevan a saber cómo yo orar. Más importante que ofrendarle a Dios es conocer las escrituras. Porque las escrituras me llevan a darle a Dios una ofrenda que sea agradable delante de Él y la recibe y no me la rechace. Usted ve lo importante que es la escritura, pero hemos echado las escrituras para un lado y nos hemos envuelto en las canciones, en las alabanzas, en lo que nosotros podemos darle a Dios. Y no entendemos que las escrituras nos llevan a conocer cómo podemos lograr darle a Dios de tal forma que Él lo reciba. La escritura la hemos echado a un lado. Lo menos importante en las congregaciones. Por eso vemos tantas doctrinas diferentes. Porque no escudriñamos 15, 20, 30 años en el Evangelio y difícilmente conocen las escrituras. Su vida, su adoración, su alabanza, su forma de hablar, de expresarse, muestra lo ajeno que están y alejados de la verdad. Pero Pedro nos dice, tienes que desearla. El recién nacido, cuando nace y no se le da la leche, llora, llora, llora. El hijo mío se ponía violeta, llora, llora, llora. No entienden, para. No entiende, dame un break ahorita. No entiende, no tengo dinero para comprar leche. Llora, llora. El apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia, tú tienes que ser como un recién nacido cuando tú quieres leche. Tú lloras y lloras hasta que recibe la revelación. Ella tiene que ser tu luz, tiene que ser tu agua, tiene que ser tu pan, tiene que ser lo único que sacia tu necesidad. Y sin ella tú sientes que te mueres. Es lo único que nos lleva a Dios. Y sin ella tenemos que sentir que no podemos seguir. Pero necesitamos desearla. Necesitamos desearla y por medio de ella, dice el apóstol Pedro, versículo 2, crecer para salvación. Pero ¿cómo vamos a crecer si no conocemos cómo desarrollarnos? ¿Para qué queremos un evangelio si no conocemos al dueño y al administrador del evangelio? Él dice, son muchos los dones, son muchas las manifestaciones, pero un solo Dios, un solo Espíritu, el cual hace todas las cosas en todos. Así que el que profetiza, profetiza por el Espíritu. El que administra, administra por el Espíritu. El que enseña, enseña por el Espíritu. Pasa ahí, hermano. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, y vemos como un hombre con reconocimiento de los hombres puede vivir alejado de la revelación del cielo. Juan capítulo 3. Versículo 9 en adelante. Dice, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. No recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no la creéis. ¿Cómo creeréis si os dijera las celestiales? Es interesante ver que a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo está preguntando, versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Y Cristo lo que le había explicado antes era nacer del agua y del Espíritu. Y esto es lo necesario porque Cristo dice, el que no naciere del agua, no naciere del Espíritu, no puede entrar en el reino. Vamos a leerlo ya, Carlos, creo que es versículo 5, versículo 8. Versículo 3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entendamos esto, da unas instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Nacer del agua, bautismo.
y del Espíritu. Regeneración y renovación en el Espíritu de Dios. Si no nacemos del bautismo y no nacemos de la obra del Espíritu, ¿qué dice Cristo? No puede. Dependía y depende de estas instrucciones el pueblo. ¿Quién habló? Cristo. Según Juan capítulo 3. Juan repite las palabras que Cristo le dijo a Nicodemo. Y le está diciendo, si no naces del agua, en el bautismo, si no naces del Espíritu, en la regeneración y renovación, Cristo dice, según Juan 3, no puedes entrar en el reino. Ahora, esto es tan importante para el pueblo, porque si no entramos al reino de Dios, jamás tendremos vida eterna. Y lo que nos espera es condenación, porque ya hemos sido condenados por nuestros pecados, porque quisimos pecar, porque amamos más las tinieblas que a la luz. Pero hay una oportunidad para entrar en la vida. ¿Cuál es? Bueno, tenemos que oír y seguir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, cumplir su palabra. Y esa palabra, dice, no he hablado por mi propia cuenta, sino que lo que yo he hablado, lo he hablado como el Padre me lo ha dado. Así que de la única forma que entraremos en el reino de Dios es por medio de el nacer del agua, bautismo, y del Espíritu, regeneración y renovación en el Espíritu de Dios. Entonces, esto es importante para el pueblo de Dios. Y uno de los maestros no lo conocía. Tú estás viendo la importancia. Santiago dice, capítulo 3, versículo 1, que no nos hagamos muchos de nosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque el que está como maestro no tan solo se puede perder a sí mismo, sino puede hacer perder mucho pueblo. Y han dirigido muchos pueblos lejos de Dios por diluir la palabra, por hablar su propia palabra, por seguir una tradición, por continuar la predicación que escucharon de niños y no lo que establecieron los apóstoles. Y Cristo está tratando con una situación muy complicada. Y Él le dice, en el versículo 10, estamos en Juan capítulo 3. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y le dice al maestro de Israel, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Y esto tú no lo sabes. El maestro. Muchos pueblos dependen de ti. Yo acabo de llegar. Muchos pueblos dependen de ti, te siguen, te honran. Ahí viene el rabí. Ahí viene uno de los líderes de la sinagoga. Viene uno de los líderes de la congregación. Viene uno de los líderes de la iglesia. Y ellos los seguían. Pero vino uno con palabra y revelación de Dios. Y le está diciendo, lo que sabemos, hablamos. Yo sé los misterios celestiales, pero ¿qué sabes tú siendo maestro de Israel? Usted ve el problema que tenía Israel, que los maestros no conocían la revelación del cielo. ¿Qué enseñaban? Mandamientos, costumbres. Dice Cristo, lo que hemos visto, testificamos. Dice el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo podréis creer si os dijere las celestiales? A un maestro de Israel, que todo el mundo lo tenía en un podio, una tarima, en un altar muy alto, sostenido, mantenido como muchos charlatanes en este tiempo que no trabajan, mantenidos por el pueblo, pero falto de la revelación del cielo. Y viene uno humilde, hijo de un carpintero, que decía, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Y le muestra a ese hombre con vestidos elegantes y lo mira y le dice, ¿qué sabes tú? ¿Qué has conocido tú? Lo que vemos y hemos oído testificamos, y yo te traigo cosas del cielo, estando tú en la tierra teniendo vestidos elegantes. Entonces imagínate tú a Cristo mirando al pueblo, que a dónde se dirigía ese pueblo, teniendo maestros que un hombre con revelación del cielo lo veía como si nada.
¿De qué se alimentaba el pueblo? Lo mediocre, pueblo débil, desnudo, pobre. Pero Dios tuvo misericordia del pueblo como lo tiene hasta hoy. Levantó 12 hombres llenos de revelación, llenos del Espíritu, sin miedo, dispuestos a entregar su vida por el Evangelio y por la iglesia, para traer la revelación del cielo. Pero ¿sabes qué? Lo hemos echado a un lado y volvemos a los pies de Nicodemo. Hombres sin revelación, hombres sin haber estado en el secreto con Dios, a escuchar las mismas tradiciones. Y le hemos dado la espalda a los hombres que escucharon a aquel que hizo a Nicodemo avergonzarse porque entendió que no conocía nada de arriba. Pero lo hemos rechazado. Nos hemos envuelto en las mismas tradiciones. El socorro de Dios llega a los ciegos guiados, mas nos muestra la condena de los ciegos. Vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, comenzamos el versículo 1 de acá. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, Ahí va, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ellos vienen a donde Cristo para tratar de avergonzarlo, porque siempre trataban de avergonzar a Cristo para mostrar que era un falso profeta. Y le dicen y se acercan con el poder que tenía sobre el pueblo. Y le dicen los escribas, los fariseos, los que los tenían arriba porque estudiaban la ley, enseñaban al pueblo. Dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Como si la tradición fuera más importante que la revelación de los profetas. Y viene Cristo y les dice y los acusa directamente, porque no había miedo en Cristo, no había temor en él. Y dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por esa tradición? La tradición de ustedes ha sustituido al mandamiento. La obediencia a la tradición ha sustituido el temor a Dios. Y tú te ocupas y te preocupas por la tradición y has echado a un lado la revelación del Espíritu Santo. Ese es el enfoque de los escribas y de los fariseos, de los falsos maestros de este tiempo, de llevar la misma tradición que les enseñaron en el cementerio de los cristianos. Y han echado para un lado la revelación de Dios, porque la revelación del Espíritu Santo condena la tradición. Por eso es que cuando comenzamos a leer detenidamente y escudriñar las Escrituras, tenemos que olvidarnos de muchas cosas que nos enseñaron estando nosotros en la tradición de los hombres. Seguimos. Versículo 4 dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces esta gente lo que hicieron fue que lo que Dios exigió que debería hacer, ahora lo presentan como una ofrenda a Dios. Como si yo el obedecerte a ti, Dios, te estoy haciendo un favor. Te estoy dando algo de más. No, es que los mandamientos de Dios hay que cumplirlos y Dios no nos tiene que dar recompensa por cumplir los mandamientos. Porque es lo que Él dijo, exigía que se hiciera. Pero estos hombres le presentaron al pueblo diciendo, versículo 5, cualquiera que diga a su padre y a su madre, mi ofrenda a Dios es todo lo que pudiera ayudarte. Dice, ya no hay de honrar a su padre y a su madre, así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Sigue. Versículo 7 dice: hipócrita, ¿quién profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? Cuando
cambiamos, eliminamos la revelación, nos aferramos a la tradición, ¿cómo nos reconoce nuestro Dios? Hipócritas. Cuando echamos la revelación de Dios hacia un lado y nos aferramos a los que nos enseñaron, que sabemos que no es conforme a la Escritura, el Señor nos llama hipócritas, porque más ha pesado la tradición que la revelación. Y hemos tenido miedo a hablar de la revelación por miedo al rechazo de la gente. Hermano, cuando muramos, ni yo y mi esposa vamos a ir juntos a la presencia de Dios. Al hombre le es dado morir una sola vez y después llevarse a toda su familia. No, esto es individual. Así que no importa que la gente nos admire o nos rechacen, tenemos que serle fieles a lo que ha sido establecido, porque por ella somos santificados y por ella somos salvos. Yo prefiero pasar una vida solo y despreciado y menospreciado, y mi final sea cerca del Padre, a ser admirado por los hombres y toda la eternidad pasarla lejos de la presencia de Dios. Seguimos. Versículo 8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: El Señor está hablando de estos hombres que las personas seguían, el pueblo los seguía. Y Él le dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Quiénes? Los que enseñaban y los que fueron enseñados. Los que enseñaban, su corazón estaba lejos de Dios, pero los que fueron enseñados a honrar a Dios con su boca y a mantener su corazón en los pleitos, contienda, celos, vanidad, envidia, lejos de Él. Cero santidad. Cuidado, Santiago dice: no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Estamos tomando esto muy a la ligera. Muchos se levantan, rápido quieren ir a predicar, quieren ir a enseñar, quieren ir a tener personas a su cargo y ser admirados por los hombres. No entienden que hay mayor condenación, no por ser ciego, por guiar a otros a la perdición. Esto es un alma mortal y estamos comenzando a estudiar acerca de esto. Con la misma lengua condenamos y adoramos. Con la misma lengua exaltamos a Dios y guiamos erróneamente al pueblo. Con la misma lengua le cantamos a Dios y dirigimos a un pueblo al error. Y esto es lo que estaba sucediendo en Israel. Pero al igual que Santiago dice en el capítulo 5 que hay oportunidad de traerlos de la falsa doctrina al camino correctamente, Cristo está presentando su ejemplo. Versículo 10. Dice: llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿A quién se dirige Cristo? La multitud. A la multitud. Está hablando con los escribas y fariseos, pero ya ellos están resueltos. Lo que buscan es tener oportunidad para avergonzar a Cristo. Pero Cristo dice: ya tú estás perdido. Tú tienes un corazón muy endurecido. Pero ¿qué dice el versículo 10? Llamando a la multitud. Cae, hermano. Le dice: oídme, atendedme, oíd y atended. Y comienza a hablarle la verdad, la revelación a la multitud. Porque estos tienen corazones endurecidos. Dice entonces, voy a leer el versículo 11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, Pedro
los discípulos le dijeron, sabe que los fariseos se molestaron, se ofendieron por esta palabra que tú has declarado. Dice, llámalos, vamos a una reunión, vamos que me perdonen, yo cambio el mensaje. Ese es Cristo. No, Cristo, ¿qué es lo que dijo? Versículo 14. Dejadlos que se vayan. Un problema que tiene el mundo es que el siervo de Dios sabe quién es Él. Al igual que Cristo conoce quién es Él. No nos mueve lo que piense la gente. No nos mueve el apoyo o el que se aleje. ¿Qué dice Cristo? Dejadlos que se vayan. Y en un momento dado, cuando dijo, yo soy el pan de vida, el que no come mi carne, dice que la palabra dice que muchos discípulos se apartaron. Y él se voltea a sus discípulos y dice, ¿y ustedes no se quieren ir también? Él sabía quién era él, quién es él. Él sabía que lo que hablaba era palabras de vida, palabra de verdad. Y nosotros nos preocupamos porque 2 o 3 impíos quieran cambiar nuestro mensaje. Si hemos sido llamados por Dios, honremos a Dios y no a los hombres. Seguimos. Versículo 14 otra vez. Dice, dejarlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Cómo lo describe Cristo? Versículo 13. Toda planta que no plantó mi padre será desarraigada. Ese va a ser su destino. Seguimos, versículo 15. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Los que estaban con Cristo también estaban sin entendimiento. Lee el versículo 16. Dice, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿Por qué? Porque Pedro le dijo en el versículo 15, explícanos esto que tú has hablado. También estaban sin entendimiento, pero eran personas que no retrocedían. Cuando estudiamos la vida de Cristo en los evangelios, el carácter del maestro no era fácil. Hoy en día queremos que nos enseñen conforme a como nosotros queremos que nos enseñen. Pero mira la respuesta del Santo de Israel. Versículo 16. También vosotros sois aún sin entendimiento. Era un hombre con actitud firme. No tenía miedo a nadie, no se rebajaba. Mi niño, pero tú no entiendes. Pero déjame explicarte mejor. En medio de los discípulos de Cristo había personas sin entendimiento porque para eso estaban con él. Pero él no estaba en contra de los que estaban con él sin entendimiento. Estaba en contra de aquellos que, conociendo las escrituras, cambiaron las escrituras, la revelación, para unirse y predicar o enseñar la tradición. Desecharon a Dios, se apartaron de Dios y traicionaron al pueblo. ¿Cómo es posible que estos hombres, que conociendo las escrituras, porque Cristo dice, los fariseos y los escribas están sentados sobre la cátedra de Moisés, todo lo que ellos digáis, hacerlo, pero no hagan como ellos hacen? Ellos conocían. ¿Cómo es posible que ellos se paraban delante de la congregación conociendo la revelación y le diga al pueblo te amo y le hablen mentira? Por eso Dios está en contra de los falsos maestros que tuercen las escrituras para su propia perdición y con palabras halagüeñas halagan al pueblo, enamoran al pueblo con palabras de amor cuando lo que sienten es odio y aborrecen al mismo pueblo. No los aman.
Porque si los amaran, le mostraban el camino real y verdadero. No aman ni aún a su familia. Vas a hermano. Conociendo y leyendo las escrituras, predican un evangelio erróneo. Y sus hijos, oyendo ese evangelio, se van al infierno porque son ciegos guiando ciegos. Si realmente amamos al pueblo, todo lo que nosotros digamos al pueblo, el pueblo tiene y puede confirmarlo por medio de las escrituras. Si no que nosotros hablamos no es conforme a lo establecido, cambiemos nuestra predicación, cambiemos nuestra enseñanza, porque estamos condenando un pueblo por el cual Cristo pagó en la cruz y estamos condenando a nosotros mismos. Santiago 3:1 dice, y tendremos mayor condenación. Vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a ver el propósito de los administradores de las palabras de Dios en medio del pueblo. ¿Para qué Él levanta administradores de la revelación de Cristo? Efesios capítulo 4. El versículo 11 en adelante dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, Apóstoles, a otros profetas, profetas, a otros evangelistas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de perfeccionar a los santos para que cumplan su ministerio. Y cuando cumplen su ministerio, lo cumplen con el fin de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios, Cristo, por medio del Espíritu Santo, establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que ese pastor, apóstol, evangelista, pastores, maestro, perfeccione al que tiene un ministerio. Para ya perfeccionado, ese ministerio ayude a la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos aquí. Para que ayude a todos, trabajamos con un propósito. ¿Cuál es el propósito de todos como colaboradores de Cristo? La edificación del cuerpo de Cristo. Seguimos. Versículo 13. Hasta que todos, ¿Cuál es el límite? hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No, que el pastor sepa más que el evangelista. ¿Qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo No, que el pastor sepa más que la hermana, que el hermano. Que el hermano sepa más que el pastor. ¿Cuál es la intención de Dios? El haber levantado apóstoles, el haber levantado profetas, el haber levantado evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos lleguemos a la unidad de la fe, pero también del conocimiento. Seguimos, del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos buscando 1 de Pedro capítulo 2. El propósito de los ministerios en la congregación. Sabemos que el apóstol estableció el fundamento. Sabemos que los profetas declaran lo por venir en el presente. Son la boca de Dios en la tierra. Sabemos que los evangelistas, al igual que Timoteo, el apóstol Pablo, llevan el evangelio a donde no está el evangelio, para traer almas de las tinieblas a la luz. Y sabemos que los pastores Dios los puso para que esos que vinieron de las tinieblas a la luz sean guiados por medio de la enseñanza, al igual que los maestros.
Entonces, todos estos ministerios, Dios los establece con un propósito. Y Santiago dice, capítulo 3, versículo 1, donde estamos: tengan cuidado porque mayor condenación tendremos. Y hemos visto hasta ahora la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios y delante del pueblo, en permanecer en la verdad fiel, no adulterada, para guiar un pueblo a la verdad, no al error. La intención con la cual Dios estableció los ministerios es para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Si no me equivoco, Jeremías capítulo 7, el Señor dice: no se gloríe el fuerte en su fortaleza, ni el rico en su riqueza. Si hay alguien que se ha de gloriar, gloríese en conocerme a mí, que soy Jehová, Dios. Ahí es donde Dios nos quiere llevar, en conocerle a Él. Pero nuestra intención como pastores, evangelistas, ministros de Dios, es que todos lleguemos unánimes al conocimiento pleno de Cristo. No es yo exaltarme, dando a entender que conozco más que vosotros o vosotros conocen más que yo. Es que hay una preocupación en todo aquel que abre la boca. Y si hay una preocupación en mí para que todos crezcamos en conocimiento, ¿cómo voy a perder el tiempo tan corto que tengo de vida hablando sangarerías en los altares? Hablando boberías que no llevan al conocimiento. Aunque sea canción para el pueblo, lo que hay es palabra. Porque no venimos aquí a demostrar lo que sabemos o dejamos de saber, o que soy mejor o vanagloria del hombre. Lo que venimos al templo es para poder llegar todos unánimes, juntos, al conocimiento de Cristo. Es muy triste la condición de muchos en el pueblo de Dios. Viven para manifestarse mejor que otros. Viven para ser admirados por otros, en vez de preocuparse por el conocimiento de los demás. Que no mueran sin conocer, sino que cada día redescubran algo nuevo de Dios que no habían conocido. Vamos a Pedro, su primera carta, capítulo 2. El versículo 21 dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Corintios capítulo 11. El apóstol Pedro nos declara que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. De la misma forma, el apóstol Pablo compartiendo el mismo sentir del apóstol Pedro, mira lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 11 de Primera de Corintios. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que el fin de todo creyente es ser igual a Cristo. El fin de todo creyente es tener el mismo carácter que estaba en Cristo. El carácter que está en Cristo es el carácter de Dios, porque lo que le dio vida a ese cuerpo que estaba en la cruz y en el sepulcro es el Espíritu, y el Espíritu del Padre que estaba en el Hijo, y el Espíritu del Padre que estaba en el Hijo, por medio de él trajo las enseñanzas. Por medio del Espíritu que estaba en Cristo, que es el Padre, y se hicieron los milagros. Entonces, todo lo que hizo Cristo en su vida, del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo es digno de seguir y de imitar, para que podamos llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. La intención de Cristo, del Espíritu Santo, la intención de los apóstoles era transmitirnos la importancia de seguir las pisadas de Cristo. Pablo lo pone de esta forma: imítenme a mí, como yo lo imito a él. Vamos a primera de Timoteo, ya estamos casi terminando. Primera de Timoteo, y leemos capítulo 1,
vamos a ver en estas porciones bíblicas la gran responsabilidad que tenemos de enseñar correctamente. Seguimos. En el versículo 3 en adelante dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Le está diciendo: Timoteo, tú conoces la doctrina, tú conoces el evangelio que me fue asignado por el Padre, y yo te dejé ahí. ¿Para qué? Para que mandes a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Pero ¿puede ir un hombre a otro lugar y decirle: aquí tú no vas a hablar eso, vas a hablar lo que yo digo? No, de la forma es convencerlos, debatiendo. Como dice el hermano Judas, vamos a Judas, versículo 3, Judas 3 acá. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me he sido necesario escribirlo exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. De la única forma que podemos cambiar el pensamiento de otro es mostrándole el error y la verdad. Es una gran responsabilidad la que tenía Timoteo, y Pablo la asignó sobre él. ¿Por qué? Porque conocía la revelación. No es que envió a un hombre que aceptó a Cristo y no conoce escritura, como muchos en este tiempo, por su fama, por el apoyo de las personas, por sus talentos, sin conocer, los envían a dirigir personas, los envían a predicar el evangelio y no conocen lo que está escrito. Timoteo había sido instruido, enseñado en la sana doctrina, y Pablo lo envía a dirigir un pueblo. Seguimos versículo 4 otra vez. Dice: ni presten atención a fábulas y analogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues dice el versículo 4, que ni presten atención a fábulas, cuentos, inventos. Es la necesidad que tenemos para tener una comunión sana con Dios. Necesitamos estar atados a la revelación de Dios. Lo único que podemos aceptar por nuestros oídos es revelación. Si no me vas a hablar revelación, no me hables nada. Si me vas a hablar fábula, costumbre, no me hables nada. Nuestro oído, lo único que come es palabra de Dios. Lo único que come mis oídos es lo mismo que puedo filtrar por mis ojos cuando leo las escrituras. Si no es palabras, no me hable. Hermano, si se diera este sentir en muchas congregaciones, los pastores estarían cerrando las iglesias. Si el pueblo tiene hambre por la palabra, cerrarían mucho las congregaciones, porque se quedarían sin fábula, sin cuentos de entretenimiento. Esto es lo que hace falta en el pueblo. Lo que el apóstol Pablo quería establecer, que el pueblo fuera sediento por la palabra y no por las fábulas, no por cuentos ni chistes de entretener a la congregación. Hemos visto congregaciones que hoy en día lo que vamos a la iglesia para estrenar un vestido, para estrenar unos zapatos, para ver al amigo, para ver al hermano, para ver al pastor o para que el pastor nos vea, para cumplir, para hacer un favor a Dios. Y lo que nos han envuelto en fábulas y cuentos. Pero Pablo dice a Timoteo que no enseñen diferentes doctrinas ni presten atención a fábulas. Seguimos. Versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Cuál es una de las señales que presenta el apóstol Pablo cuando vemos que los que enseñan se desviaron? Cuando comienzan a hablar vana palabrería. Cuando comienzan a hablar esas boberías en medio de sus predicaciones y sus exposiciones, entonces se alejaron de la verdad. Aquí hay mucha palabra y sus misericordias son nuevas cada día.
Aquí revelación de Dios para nacer, morir, volver a nacer, morir, volver a nacer. Hasta ahora esta palabra ha ministrado por 2000 años. Todavía ha cambiado y cambia vida. ¿Quién dice que todavía esta palabra que es viva, eficaz y es espíritu no puede seguir vivificando? Porque la hemos echado hacia un lado como si ya se hubiera acabado. Y hemos entretenido al pueblo con otras cosas que no es la palabra. Esto es lo que describe el apóstol Pablo, versículo 5. Vemos estas señales en muchos en medio de las congregaciones. Se han desviado algunos y se apartaron a vana palabrería, queriendo ser delante de los hombres doctores de la ley, dice el apóstol Pablo en su carácter único y especial, sin entender ni aún lo que hablan ni lo que afirman. El mismo apóstol Pablo le habla a Timoteo en su primera carta, capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 4. El versículo 13 al 16 dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. El apóstol Pablo está hablando con un hombre que dejó para supervisar y arreglar situación en medio del pueblo de Dios. Y las instrucciones del apóstol Pablo a este hombre que está puesto para llevar un pueblo y llevarlos en la línea correcta es: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Sigue. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Yes. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te llevan. ¿Persiste en qué? En cuidarte a ti y a la doctrina. Si tú cuidas de ti y cuidas la doctrina que te ha sido enseñada, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a Romanos capítulo 6. Predicando y exponiendo la doctrina, la santa doctrina que fue enseñada por Cristo a los apóstoles, y los apóstoles nos transmitieron a nosotros, hay oportunidad de salvación. Romanos capítulo 6. Versículos 17 y 18 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? A los nuevos creyentes, a los creyentes, a los que antes eran pecadores, pero un día hicieron como Hechos capítulo 2, versículo 37. ¿Qué haremos? Como le dijeron a Juan el Bautista, ¿qué haremos? Y en ese momento se les presentó. ¿Qué es lo que dice Hechos capítulo 2? 37-38. ¿Cuál es la doctrina que ellos siguieron? Dice la palabra que al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ellos obedecieron de corazón a aquella forma de doctrina. Y dice: fui a la cual fuiste entregado. Y del versículo 18 el apóstol Pablo dice: y libertados del pecado. Cuando ya fueron libres del pecado. ¿Cómo fueron libres del pecado? Vamos, Hechos capítulo 22, ya claro. Versículo 16. El apóstol Pablo escribe a los romanos, estamos en el capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado y libertos del pecado. ¿Cómo fueron libertos del pecado? Capítulo 22, versículo 16. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Cuando fueron lavados sus pecados por medio del bautismo, entonces fueron libertados de ese pecado. Después de ser libertados del pecado, versículo 18, Romanos 6, ¿qué dice? Viniste a ser siervos de la justicia. En otro lugar el apóstol Pablo dice: viniste a ser esclavos de Cristo. Éramos esclavos del pecado.
pero ahora somos siervos de la justicia. Somos siervos de la justicia. Y son siervos de la justicia solamente los que fueron libertados del pecado. Y los que fueron libertados del pecado son los que realmente de corazón obedecieron la sana doctrina. Pero ¿cómo el pueblo va a obedecer la sana doctrina si no hay quien les enseñe la sana doctrina? Si nos envolvemos en tradición, en fábula, en lo que nos han enseñado y no tiene asidero bíblico, ¿cómo el pueblo será libertado del pecado y vendrá a ser siervo de la justicia? Usted ve la necesidad que tenemos de maestros que enseñen la sana doctrina no adulterada. Por eso que el hermano Santiago dice: cuidado, porque será mayor condenación sobre nosotros. ¿Quiénes? Los que se hacen maestros en medio de la congregación. Terminamos con Mateo capítulo 18 y vemos el peligro que corren los que son escuchados y los que son tenidos por guías. Mateo capítulo 18, versículo 6. Dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que subiese en los profundos del mar. ¿Podemos hacer tropezar a alguien que está firme en la fe? Claro que sí. Por medio de las enseñanzas. Muchas enseñanzas suena bonito. Le llenamos a los ojos a los hombres dando una enseñanza errónea y de momento ocurre un milagro. Dando una enseñanza errónea y le crece un pie más largo al otro. Dando una enseñanza errónea y allá dice: tenía cáncer y me sané, testimonio. Pero Cristo dice en Mateo capítulo 7: y estarán delante de mí y dirán: en tu nombre hicimos milagro. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. Pero Cristo le dirá: apartad de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero por medio de las manifestaciones, mucho pueblo está siendo alejado de la verdad, porque se fundamentan en manifestaciones. Son guiados por las manifestaciones y no por las escrituras. Esto es muy triste, porque es la realidad del pueblo de Dios. Estamos cogiendo esto muy a la ligera y no nos estamos dando cuenta que Cristo dijo: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, lo pone de esta forma: mejor le fuera que se colgase en el cuello que una piedra de molino. Vemos la gran responsabilidad que tenemos. Sintamos esa responsabilidad. Arrepintámonos de nuestros malos caminos, la falta de seriedad de nuestros ministerios. Comencemos a humillarnos delante de Dios y procuremos que todo lo que hablemos, guste o no guste, agrade o no agrade, lo apoyen o no lo apoyen, todo lo que salga de nuestra boca, podamos decir como Cristo: las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. ¿A quién le gusta vivir de esta forma? A nadie. Esta palabra es como un martillo. Esta palabra es como una espada que llega a lo más profundo, nos mata, nos elimina y forma a Cristo en nosotros. Es para destruirnos y para formarlo a Él en nosotros, para que podamos tener vida. A nadie le gusta predicar o vivir la sana doctrina. A nadie. Pero es la única forma que podremos tener vida después de la muerte. Lo único que hace que el pueblo sea libertado del pecado y venga a ser siervo de la justicia.
Así que procuremos tener un corazón humilde, humillarnos delante de Dios y decirle a Dios: todo lo que yo hable, que sea conforme a la inspiración de tu Espíritu. Amantísimo Dios Padre Celestial,